Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de programación de microcontroladores ARM en lenguaje C. En este video veremos cómo controlar servomotores con el microcontrolador STM32F103C8T6. Sabemos que los servomotores son un tipo de motor que se utilizan normalmente en aplicaciones de robótica, ya que pueden posicionarse con precisión en cualquier ángulo. En esta ocasión vamos a controlar servos que puedan posicionarse de 0 a 180 grados, ya que también hay de 0 a 360 grados, pero nos centraremos más en los servos que van de 0 a 180 grados. Estos motores se controlan con el famoso PWM. En el video anterior vimos cómo trabajar el PWM con este microcontrolador. Los pasos para configurar y utilizar el PWM serán los mismos. Lo único que va a cambiar es la frecuencia del PWM. En este caso será de 50 Hz. Como podemos observar, el periodo de la señal de PWM es de 50 Hz, es decir, de 20 milisegundos. En cuestión al ancho de pulso, para que el servo se pueda posicionar de 0 a 180 grados, tiene que ser de 500 a 2500 microsegundos. Este ancho de pulso puede cambiar dependiendo del tipo de servomotor que estén utilizando. Para el caso de este servo, el SG90, el ancho de pulso va de 500 microsegundos a 2500 microsegundos aproximadamente. Como vemos, tiene 3 cables. VCC va a 5 volts, GND va a GND y el de control irá conectado al microcontrolador en uno de los canales de PWM. En esta imagen se muestra la distribución de todos los canales de PWM disponibles de este microcontrolador. En total son 16. Recordemos que cada timer tiene 4 canales que pueden ser configurados en modo PWM. Podemos controlar hasta 16 servomotores de forma independiente utilizando este microcontrolador. Entonces, en este caso, vamos a generar una señal de PWM con una frecuencia de 50 Hz para el control de servomotores. La frecuencia del timer la definimos nosotros, en este caso será de 1 MHz, pero puede ser más alta o más baja. En este caso, este valor, por conveniencia, se queda así. Ahora sí calculamos el prescaler, dividimos la frecuencia del reloj, en este caso 72 MHz, entre la frecuencia del timer, que es de 1 MHz. Recuerden que la frecuencia del timer la definimos nosotros. A todo esto se le resta 1, finalmente dará como resultado 71. Este valor será para el prescaler. Ahora calculamos el valor del periodo del contador. Como esta fórmula solo acepta el tiempo en segundos, dividimos 1 entre los 50 Hz, que es la frecuencia del PWM, y da como resultado 0.02 segundos. Ahora sí, multiplicamos ese valor por la frecuencia del timer, que es de 1 MHz. A todo esto se le resta 1. Finalmente da como resultado 19.999, es decir, este será el 100% del ciclo de trabajo. Entonces el PWM tomará valores entre 0 a 19.999, esto para una frecuencia de 50 Hz, y este valor se lo asignamos al periodo del contador. Vamos a colocar estas líneas de código para el control del servomotor. Estas constantes tendrán los valores del ancho de pulso. Estos valores se tendrán que modificar dependiendo el tipo de servomotor que estemos utilizando, ya que para algunos el ancho de pulso es diferente, pero para el caso de los SG90 se los dejamos de esta forma, ya que el ancho de pulso para estos servos va de 500 microsegundos a 2500 microsegundos aproximadamente, y por medio de esta función hacemos la conversión de los valores de los ángulos a valores de PWM. Esta función recibe como parámetro el valor del ángulo en el cual se va a posicionar el servomotor. Y aquí se muestra un ejemplo de cómo se utiliza. Esto será únicamente para un servomotor. Más adelante veremos cómo utilizar esta misma función para controlar múltiples servomotores. Estas son las conexiones del servomotor con la tarjeta de desarrollo. El pin de control estará conectado en el pin PA8. Este pin es el canal 1 del timer 1. De preferencia, se debe conectar el servomotor a una fuente externa, ya que los servos consumen cierta cantidad de corriente, así que debemos considerar esto. Ahora vamos a proceder a configurar el proyecto con el STM32Cube ID. En este ejemplo vamos a controlar un servomotor de forma proporcional con un potenciómetro. Entonces, una vez creado el proyecto, lo primero que haremos es configurar el reloj a una frecuencia de 72 MHz. Lo configuramos a esa frecuencia. Listo. En este caso vamos a utilizar el timer 1 con el canal 1. Lo configuramos en modo PWM. Aquí colocamos el valor del prescaler y del periodo del contador. Estos valores ya los calculamos para una frecuencia de 50 Hz. El canal 1 del timer 1 se encuentra en el pin PA8. En este pin se conectará el terminal de control del servomotor. Habilitamos el canal 0 del ADC 1. Habilitamos la conversión continua.
bajamos la frecuencia del periférico del ADC a 12 MHz. Listo, ya configuramos los recursos que vamos a utilizar de este microcontrolador. Guardamos todo y esperamos a que termine de configurar el código. Listo. Primeramente definimos las constantes para el ancho de pulso. Recordemos que para el servo que vamos a utilizar, el ancho de pulso mínimo será de 500 microsegundos y el ancho de pulso máximo será de 2500 microsegundos. Con estos valores, que son aproximados, funciona perfectamente. Recuerden que estos valores se deben modificar dependiendo del modelo de servomotor que estén utilizando, ya que no todos se controlan con el mismo ancho de pulso. En el programa principal utilizamos esta función para iniciar el PWM en el canal 1 del timer 1. Inicialmente el ciclo de trabajo del PWM estará en 0. Ahora agregamos la función para controlar el servo en esta parte del código. Recordemos que esta operación se encarga de convertir los valores de los ángulos a valores de PWM, y ese valor lo asignamos al canal 1 del timer 1. Dentro del bucle infinito iniciamos la conversión del ADC, obtenemos el resultado de la conversión del ADC y se almacena en esta variable. Aplicamos esta operación para convertir el valor del ADC, que va de 0 a 4095, a valores de ángulo, ya que esta función recibe como parámetro un valor que va de 0 a 180. Entonces, de esta forma convertimos los valores del ADC a valores de ángulo para mover el servomotor. Finalmente, utilizamos esta función para asignar el valor de esta variable que contiene los datos del ángulo para posicionar el servomotor. Como podemos observar, el código no es tan complejo. De esta manera, con un potenciómetro se controlará de forma proporcional la posición del servomotor. Compilamos. Vemos que no generó errores. Procedemos a cargar el código al microcontrolador. Listo. Vamos a ver el funcionamiento en físico. Voy a variar los valores del potenciómetro. Y vemos que conforme se mueve el potenciómetro, también se mueve el servomotor de forma proporcional. Vemos que funciona correctamente. Ahora veremos un ejemplo de cómo controlar múltiples servomotores. En este ejemplo vamos a controlar 3 servomotores de forma independiente, y lo único que se hará es ejecutar una secuencia de movimientos para cada servo. Entonces vamos a reutilizar el proyecto anterior. Ya tengo configurada la frecuencia del reloj a 72 MHz. Simplemente habilitamos más canales del timer 1 en modo PWM. En este caso habilitamos los canales 1, 2 y 3 para controlar 3 servomotores. Asignamos los mismos valores de prescaler y periodo del contador. En los pines PA8, PA9 y PA10 se conectarán los terminales de control de cada servo. Listo, ya configuramos los canales del PWM para los servomotores. Guardamos todo y esperamos a que termine de configurar el código. Listo. Agregamos estas mismas líneas de código que utilizamos para el ejemplo anterior. En el programa principal iniciamos el PWM de los canales 1, 2 y 3 del timer 1. Inicialmente el ciclo de trabajo del PWM para los 3 canales estará en 0. Vamos a modificar esta función. Ahora recibirá 2 parámetros: el número de servo y el valor del ángulo. Agregamos esto y ahora, dependiendo cuál servo sea seleccionado, se asigna el valor del ángulo para posicionar el servo correspondiente. En este caso son 3, pero se pueden agregar más. Dentro del bucle infinito colocamos esta secuencia de movimientos para los 3 servomotores. Cada secuencia se ejecuta por un cierto tiempo. Como vemos, con esta pequeña modificación que se le hizo a esta función, se pueden controlar varios servos de forma independiente, y de esta manera lo podemos hacer. Compilamos el código. Vemos que no hay errores. Ahora procedemos a cargar el código en el microcontrolador. Listo. Vamos a ver el funcionamiento en físico. Enciendo el circuito y comienza a ejecutarse la secuencia programada. Ustedes pueden cambiar los tiempos o incluso modificar la secuencia. Con esto ya hemos visto cómo controlar servomotores con este microcontrolador. De mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.